Estimados amigos e integrantes de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Filial Córdoba, es un honor para mí que me hayan convocado, que me han invitado a hacer la apertura de estas importantes jornadas que han decidido organizar en el marco de la pandemia del coronavirus a través de esta teleconferencia bajo el título de Ciclo de Derecho del Trabajo y Coronavirus. La temática es importante, sin duda el contexto en que debemos debatir estas cuestiones de urgencia, de enorme complejidad que ha marcado la irrupción en el mundo global a nivel planetario de esta pandemia provocada por el COVID-19, declarada especialmente por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, sin duda nos convoca a que discutamos los aspectos más negativos que genera en el orden asistencial, sanitario y por supuesto como una cuestión de salud pública de todos los pueblos que están amenazados por la circulación y los efectos negativos del virus. Sin duda la humanidad en su conjunto está comprometida en esto para tratar de minimizar ese impacto negativo. Pero también es cierto que como toda cuestión que afecta los equilibrios en que la humanidad desarrolla su vida cotidiana, los efectos negativos de esta pandemia se van a expresar en el mundo económico, en el mundo de la producción, y como es lógico pensar, y quienes nos dedicamos a esto del derecho del trabajo sabemos que es así, en las relaciones del trabajo, en las relaciones del empleo. Por eso me parece atinado que en el contexto en el que estamos, en el marco del orden regulatorio que legisla y ordena las relaciones laborales, nos tomemos el tiempo para analizar también la situación emergente y de excepción que marca la realidad y que obliga a muchos marcos normativos también de excepción que se utilizan para dar respuesta siempre con la idea de preservar la fuente laboral, la fuente que genera el trabajo, es decir, las empresas, fundamentalmente proteger a los que trabajan, a los trabajadores, los contratos de trabajo, las relaciones de empleo y los niveles de ingreso que son tan importantes para la subsistencia de las personas que trabajan en el país. Los trabajadores dependientes, propios de la regulación o la legislación laboral de la ley de contratos de trabajo, las convenciones colectivas y los estatutos especiales, como también de todos los trabajadores informales que trabajan por su cuenta, cuentapropistas, trabajadores autónomos, profesionales y un sinnúmero de formas de actividad laborativa y de servicios que permite que todos los días se ganen la vida de manera digna en un contexto de economía normal y razonable. Por eso es aceptable, entendible y loable que la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo haya decidido hacer esta jornada sobre derecho del trabajo y coronavirus. Y qué mejor que convocar como expositora a la doctora Elizabeth Bianchi, quien está a cargo del Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Trabajo y Relaciones Laborales, de pilotear, estudiar esta situación crítica, esta situación emergente, de manera continua, de manera permanente y con mucho compromiso. Seguramente la exposición de Eli haciendo el análisis pormenorizado de todo del marco normativo regula esta situación desde el decreto 260, el 297, el 325, el decreto de necesidad de urgencia que prorroga la vigencia del aislamiento social obligatorio, el tratamiento de las actividades exceptuadas por la condición de esencialidad que tienen en el contexto de la situación que aquellas actividades, tareas o funciones que implican que los trabajadores sean reconocidos como personal esencial o personal de prestaciones críticas, implica todo un abordaje que seguramente la doctora Bianchi va a resolver con solvencia. También el análisis de las normas que van a proteger el empleo, la prohibición de los despidos, la prohibición de las suspensiones, los procedimientos preventivos de crisis, las suspensiones del 223 bis, las ayudas económicas, la política de ayuda que ha determinado el gobierno nacional a través del decreto 329, también sin duda alguna las ayudas financieras que las provincias a través de entidades bancarias se intenta poner en acto
para que las empresas, especialmente las pymes, aquellas que más dificultades tienen para cumplir con sus obligaciones laborales, puedan garantizar un nivel razonable de ingresos de todos los trabajadores en este contexto tan paradojal que nos ha tocado vivir. Sin duda, yo espero que la exposición de la doctora Bianchi, que estoy seguro va a estar a la altura de lo que esperan el auditorio a través de la teleconferencia, sea esclarecedor, nos permita abordar el momento en el que estamos, pero también nos permita proyectarnos en el día después, porque evidentemente esto todavía puede tener varias etapas más, un proceso mucho más largo, y estoy seguro que muchas cosas van a estar dentro de esta complejidad luego que concluya y esperemos que así sea y pronto, esta cuestión de la pandemia y la amenaza que genera el virus. Seguramente el mundo va a necesitar de nuevas respuestas, de nuevas herramientas, de nuevos marcos normativos. Espero que sea una jornada provechosa y vuelvo a darle las gracias por permitirme hacer esta modesta, sencilla y breve introducción. Eli Bianchi, Conectate. conectate. A ver. Eli. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Si me dan un minuto voy a compartir la pantalla de un pequeño PowerPoint. Perfecto. Mientras Eli estamos como probando la primera vez esto en la asociación, así que, bueno, es un poco de prueba-error. Primero que todo, darle las gracias a todos por participar, no solamente a quienes integran el Foro Laboral de Derecho del Trabajo aquí en la provincia de Córdoba, sino también a otras personas de otras provincias que nos acompañan, y a los fines de que podamos generar una charla fructífera. La idea un poco es que todos estemos con el micrófono apagado, si bien lo podemos manejar de manera colectiva. Si alguien lo tiene encendido, por favor que lo ponga sin volumen. Y la idea un poco es que a medida que vayan surgiendo alguna pregunta o algún cuestionamiento, se haga vía chat y Elizabeth al finalizar. Ahí se cortó. Elizabeth al finalizar su charla va a ir contestando las preguntas que se vayan haciendo vía chat. Si por algún motivo la charla se corta, vamos a salir y vamos a volver a ingresar con el mismo ID. De todos modos, si llegase a haber algún cambio de ID, chequen el chat y antes de salir lo anotan, por las dudas no puedan volver a ingresar. Así que cualquier duda, consulta o pregunta, la dejamos plasmada en el chat que tienen en la parte inferior de la pantalla y luego Eli lo va a ir contestando. Así que ahora sí, le vamos a dar la palabra a Elizabeth Bianchi, quien es secretaria de Trabajo y de Relaciones Laborales, en esto que hemos dado de llamar Ciclo de Derecho del Trabajo y Coronavirus. Eli. Bueno, ¿me ven ahí? ¿Hola? Sí, te vemos, Eli. Perdón por las improlijidades, pero quiero saber si también se ve la pantalla que estoy compartiendo de un PowerPoint. Sí, se ve. Sí, se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Para mí, bueno, es un placer poder participar de esta charla y de esta temática en particular. Agradecer a mis compañeros de la asociación
quienes, bueno, me eligieron para dar este tema. Agradecer al ministro que puso un voto de confianza con respecto a esta temática y una organización nueva, no solo desde el derecho, sino desde la prestación del servicio de la administración. Atento que han cambiado distintas cosas, y por eso me permito empezar esta charla diciendo que todo este proceso que estamos pasando es un proceso muy, muy dinámico, es un proceso y una realidad permanentemente dinámica que nos determina que tenemos que dar respuestas rápidas, contundentes, a los fines de proteger lo que es la producción y, por supuesto, proteger el trabajo de todos los dependientes. En base a eso, y teniendo en cuenta un poco todo esto que está pasando, me pareció interesante dividir esta charla en antes de este proceso del coronavirus o del COVID-19 y posterior a de cuando empezamos con esto del decreto 260. En base a eso, y por qué quiero hacer referencia a esto de cómo nos estábamos manejando antes con respecto a lo que es las tramitaciones que se hacen y los trámites del Ministerio de Trabajo, porque ya tenemos sentada alguna doctrina en este contexto en el Ministerio de Trabajo con respecto a aquello que es fundamentalmente y tiene que ver con los procedimientos de crisis o aquellas medidas y suspensiones que son por fuerza mayor o razones económicas. De más está decir que esta situación particular nunca, en lo particular a mí, en lo personal, no me ha pasado, pero tampoco en la historia un poco de la Administración Provincial del Trabajo. Sí, los impactos y los problemas económicos del 2002 en adelante, el 2008, y actualmente hemos sufrido grandes crisis económicas que han impactado fuertemente en la industria y en la economía de nuestro país, y principalmente de nuestra región de Córdoba, que es lo que nosotros estamos al tanto y manejamos desde el Ministerio de Trabajo. Y acá me pareció importante remarcar dos puntos fundamentales a los cuales hemos venido trabajando en estos periodos de crisis y desde el año 2008, y donde se ha sentado una doctrina administrativa laboral del Ministerio de Trabajo de la provincia, que tiene que ver con, primero, la ineficacia de aquellos despidos o aquellas suspensiones que se realicen sin haber iniciado el correspondiente procedimiento preventivo de crisis o el decreto 328 según correspondiere a la magnitud de la empresa. Esa ineficacia, que es declarada en virtud del artículo 104 de la ley 24013, hoy continúa vigente en toda su amplitud. Como así también en ese contexto, en el Ministerio de Trabajo no se permiten acuerdos por el artículo 247 si es que no se han realizado las presentaciones correspondientes a los procedimientos preventivos de crisis o a los inicios del decreto 328 que lo reglamenta. En esto, y como para tener un dato, en el año 2019, para no entrar en grandes cantidades de números, tuvimos alrededor de 25.000 trabajadores afectados por medidas económicas de distintas magnitudes. Y desde el año 2017-2018, con esta crisis de este último periodo, se implementó lo que nosotros llamamos un PPC Express, o lo que se suele llamar Acuerdo 223 bis Express. ¿Qué significa esto? Que a través de este acuerdo privilegiamos y resaltamos la negociación colectiva y el diálogo que existe entre las empresas y los sindicatos. Así es que al día de hoy existen más acuerdos realizados a través de este formato de 223 bis
exprés o procedimiento preventivo exprés que las discusiones de la ley 24013 con los plazos de negociación que determina el artículo 98 y siguientes. Todo esto surgió también una resolución que vino a poner un poco de dudas respecto de las competencias que tenía este ministerio, que es la resolución 101 del Ministerio de Trabajo de la Nación del 26 de febrero, donde aparentemente limitaba las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia y de las administraciones locales de todas las provincias del país para poder tramitar y realizar estos procedimientos de crisis. Como así también las homologaciones de aquellos acuerdos que se hubieran hecho oportunamente. En este contexto tenemos la posición de que el Ministerio de Trabajo tiene la competencia, no ha sido sacada por esa resolución. Nunca el Ministerio de Trabajo de la Nación pidió las homologaciones correspondientes a aquellos acuerdos que se hubieran hecho anteriormente, obviamente porque vino todo este proceso del coronavirus y quedó un poco pendiente, pero sí se limitó el acuerdo o aquellos acuerdos que hacíamos tomando un poco el modelo Carrefour que se hizo a nivel nacional, donde solo había impacto o reducción de lo que eran las contribuciones y los aportes patronales. Hoy también es necesario tener en cuenta que tenemos el decreto 34 del 13 de diciembre del 2019, donde a través del decreto de una emergencia en materia ocupacional se determina la duplicación de las indemnizaciones por despido por el término de 180 días, cosa que nosotros ya hemos vivido en tiempos anteriores con la 25561. Hecha esta introducción, que me parece importante y espero que no les haya aburrido, porque tiene que ver que después que veamos todo lo que está pasando desde la declaración de la emergencia del DNU 260 en adelante, vamos a volver un poco a lo que es esta metodología de lo que es la negociación y los acuerdos a través de estos procedimientos. Para seguir, ahora vamos a ver la otra filmina, donde un poco hice la cronología de todo esto que viene pasando con el DNU 260 del 12 de marzo de 2020, y si ustedes me permiten voy a referenciar un poco las fechas, porque la verdad que es bastante legislación, decretos y resoluciones y se mezclan bastante, donde este primer decreto lo que hace, y tomando un poco la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia del coronavirus, ha determinado que nuestro país entra en emergencia sanitaria. Esa emergencia sanitaria dictada el 12 de marzo trajo como primera consecuencia dos resoluciones que impactaron a nivel de lo que es el trabajo y los trabajadores del sector público y del sector privado, dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la 202/2020 y la 207/2020, que ambas tienen un único objetivo que tiene que ver con evitar, digamos, o se da la dispensa de trabajar a aquellos trabajadores que hayan regresado de viaje de los países de riesgo, tengan un contacto estrecho con algún familiar que haya regresado, obviamente si ya había sido detectado de coronavirus o fuera un caso sospechoso. Particularmente, tanto esta resolución 202 como la 207, que amplía ese espectro que habíamos nombrado recién de ese grupo de trabajadores, ambos
tienen como consecuencia una protección íntegra de las remuneraciones, con un goce íntegro de las remuneraciones. Y esto es importante destacarlo porque creo que toda esta legislación, todos estos decretos, todas estas resoluciones, han priorizado la intangibilidad y la integralidad de lo que es la remuneración o el salario de los trabajadores. Posteriormente, la resolución 207 amplía esta cantidad de personas dispensadas de ir a sus trabajos, donde se incluyen los mayores de 60 años, las personas con algún riesgo, las embarazadas, los que se quedaban a cuidar los niños, porque ya a esta altura teníamos que se habían cancelado las clases. Ahora bien, esas dos resoluciones primordiales dan pie a esto de la garantía salarial, a esto de la intangibilidad de mis remuneraciones por una situación totalmente ajena que tiene que ver el trabajo y que tiene que ver por la pandemia y los efectos de este coronavirus. Ahora bien, el decreto 297 del 19 de marzo, y esto volviendo un poco para referenciar, nuestro gobernador el día 17 de marzo sacó el decreto 195, que después lo prorrogó por el 235, donde decretó el receso administrativo a partir de las 14 horas del día 17 de marzo. A partir de ese momento se cerraron las puertas del Ministerio de Trabajo para la atención física de todo lo que tenía que ver con la atención normal y habitual de este ministerio. ¿Y por qué digo que se cerró físicamente? Porque a partir de ese momento y cuando salió el decreto de nuestro gobernador, se armó una ingeniería para tratar de dar contención a todas aquellas tareas que hacemos normal y habitualmente. Destacando un poco que muchas de las tareas que nosotros realizamos tienen que ver exclusivamente con el contacto, con la negociación y con el diálogo, donde se necesita muchas veces la presencia de la gente. Entonces se habilitaron dos casillas de correo, específicamente una para asesoramiento gratuito, una casilla que trabaja permanentemente, sin sábados, sin domingos, sin feriados. Estamos atendiendo todos los días porque estamos en una situación de emergencia y creo que tenemos que dar solución a los planteos de la sociedad, de los trabajadores y del sector empresario. Y también se creó una casilla de mail de consultas en general. En esa casilla de consultas, que particularmente la manejo yo conjuntamente con otras colaboradoras, diariamente recibimos distintos tipos de consultas y se hacen procedimientos que antes pensábamos que no se podían hacer si no estábamos en la presencia de una audiencia y demás. En base a esto, y ya entrando a la declaración que dispone el decreto 297, que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, esto fue el 19 de marzo, empezaba a regir desde las 0 horas del día 20 hasta el 31 de marzo, y después obviamente fue prorrogado por el decreto 325/2020, que ustedes lo tienen ahí en la filmina, y es el que estamos transitando ahora, que tiene su vigencia hasta el día 12 de abril, que seguramente habrá alguna nueva prórroga con alguna nueva institución. Ese decreto 297, aparte de disponer el aislamiento social preventivo y obligatorio, en su artículo 6 exceptúa algunas actividades que son consideradas o declaradas esenciales en la emergencia, como así también sus trabajadores.
a lo largo de 24 incisos que tiene este artículo 6, detalla todas aquellas actividades que son consideradas exceptuadas, digamos, de este aislamiento y de la dispensa de ir a trabajar. Por supuesto, está el personal de la fuerza de seguridad, fuerza el policial, sanitario, el tema de la alimentación y mucho más que seguramente todos ustedes lo deben saber. Y en este decreto, fundamentalmente, una vez más, se rescata y se destaca en su artículo 8 el derecho de todos aquellos que están en aislamiento del sector privado y por supuesto del sector público, del goce íntegro de sus saberes. Una vez ratificando más este principio de integralidad y de garantía de la remuneración. Este decreto, este artículo 8, dio pie para que el día 20 de marzo surgiera una resolución, la primera, la 219 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que un poco viene a reglamentar ese artículo 8 cuando habla del goce íntegro de los ingresos habituales de las remuneraciones o de los haberes. Esa resolución hizo una distinción que fue muy oportuna para ese momento, estamos hablando al 20 de marzo, donde distinguía entre aquellos trabajadores que se quedaban en su casa y no podían realizar tareas a través de teletrabajo, o aquellos que podían realizar tareas con un formato de teletrabajo y prestar su jornada normal y habitual como si estuvieran presentes en su lugar de trabajo. ¿Qué fue lo importante de esta resolución? Que determinaba las dos formas que cobraban según estos trabajadores prestaran tareas o no prestaran tareas, siendo aquellos que prestaban tareas cobraban su remuneración normal y habitual, y aquellos que no prestaban, dicho concepto de remuneración normal se transformaba en no remunerativo, con las excepciones, por supuesto, de los aportes y contribuciones correspondientes. Esta resolución también determinó, ratificó un poco el poder de reorganización de la jornada que tiene el empleador, por supuesto con los límites que tiene que ver con la ley 11.544 y determinó la reducción de la alícuota del sistema de las horas extras que se realizaran en ese periodo a un 95%, determinó que la contratación de nuevo personal era excepcional y extraordinaria, también con la reducción esta del tema de la alícuota. En este contexto surge la autorización que deben otorgar los empleadores para que esos trabajadores que son considerados esenciales porque sus actividades han sido declaradas así en el decreto 297, puedan circular y a los fines de acreditar que se están trasladando a su trabajo y respectivamente a sus domicilios cuando terminan la misma. Esta resolución que despejó un poco muchas de las dudas y las consultas que había respecto de cómo se pagaba a esos trabajadores que permanecían en su casa sin posibilidades de prestar tareas, pero ¿de qué tipo se le pagaba? ¿Sí? Ahí pudimos hacer esta distinción de el remunerativo o no remunerativo, cosa que después ya cambió prontamente, ya lo vamos a ver siguiendo un poco la cronología de los hechos. Aparte de estos DNU y por supuesto estas resoluciones, fueron saliendo distintas decisiones administrativas donde se fue ampliando y se fueron incorporando nuevas actividades y servicios exceptuados. Así, con la resolución o la decisión, perdón, administrativa 429 de la jefatura de gabinete, se incorporaron el 20 de marzo nuevas actividades,
Todo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con restaurantes, comidas rápidas y demás, sin atención, pero con delivery, el tema de curtiembre, las operaciones de los garajes, estacionamientos y aeropuertos, entre otros. Y concomitante con eso, el día 21, una de las pocas resoluciones que ha sacado la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que tiene que ver con determinar que las ART deben informar a través de información digital y demás, todo lo referido a esta pandemia, al COVID-19, como así también todas las medidas de prevención que obviamente son aquellas que determina la Organización Mundial de la Salud y que determinan los ministerios de salud de la nación y de la provincia. Y en esto es importante hacer una acotación que ha traído bastante conflicto en lo que va desde que empezaron a surgir estas decisiones administrativas y más específicamente con la decisión 450, donde incluye lo que es la actividad de la maquinaria vial y la maquinaria agrícola, donde empieza a surgir la pregunta, la duda, si el Ministerio de Trabajo debía autorizar estas actividades para que prestaran sus tareas. De hecho, que el órgano aplicable y de autorización no es el Ministerio de Trabajo, en este caso estamos hablando de la provincia de Córdoba, pero entiendo que todas las jurisdicciones del país deben entender lo mismo. No somos nosotros quienes autorizamos a las empresas a que presten tareas. Empresa que dentro considera que su actividad, de acuerdo a aquellas actividades exceptuadas, ya sea desde el primer decreto y todas las decisiones administrativas posteriores que ampliaron esa excepción, pueden trabajar. Lo que nosotros estamos haciendo, y ya voy a explicar que ha existido algún tipo de conflicto colectivo en algunas y sí hemos tenido que resolver y sacar resolución. Por supuesto nos reservamos ese poder de policía que tenemos con la inspección, y en este caso fundamentalmente con la inspección de higiene y seguridad, la inspección de CIMAT, que le decimos nosotros, para el control de cómo se hace la prestación laboral de aquellas empresas que están exceptuadas. Y con esto hacemos hincapié fundamentalmente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y en aquel cumplimiento de las medidas que son para todos y que obviamente deben cumplirse en el seno del trabajo. Lo que ha llevado a determinar, decidir y tener en claro que las empresas exceptuadas y que se van a ir incorporando seguramente y sucesivamente durante este aislamiento, si es que se prorroga como parece que se va a prorrogar, no pueden o no deben volver a trabajar con su capacidad al 100% y como que no pasaran ninguna otra cosa que no fuera el hecho de trabajar. ¿Por qué? Porque sigue primando, y esto estamos totalmente convencidos y es fundamental, que lo que prima acá es la protección de la salud, evitar el contagio, evitar el contacto. Entonces, esa organización del trabajo, y esto un poco ratificando todo aquello que las resoluciones han dicho de la organización y de la facultad del empleador de organizar la jornada del trabajo, debe estar adecuada al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento y todas aquellas medidas que normalmente tomamos en nuestra vida normal deben ser replicadas en los ámbitos laborales. Hemos tenido en algún momento que resolver alguna conflictividad que se ha planteado en alguna empresa que volvió a trabajar porque se consideraba exceptuada dentro
de las decisiones administrativas o los decretos correspondientes, y hubo algún tipo de negativa desde el ámbito sindical, donde con estos criterios antes apuntados se resolvió por que realizara o porque no realizara la actividad según los justificativos y las acreditaciones correspondientes que fueron intimadas a las distintas empresas. Siguiendo un poco con esto, para terminar la cronología de las distintas normativas y demás, una norma, una resolución importante y que vino a dar un poco de vuelta de todo lo que veníamos hablando, de esto de que los trabajadores cobraban sus remuneraciones como no remunerativas o remunerativas según trabajaran o no, es la resolución 279 del día 30 de marzo, que deroga aquella resolución que hacía esta distinción que acabo de manifestar, la resolución 219-220, y no solo que la deroga, sino que esta resolución 279 que estamos hablando ahora, empieza a tener vigencia desde el día, o rige desde el día 20 de marzo, que en realidad regía la resolución 219. Y acá ya no existe y no hay diferencia entre si trabajo en mi casa o no trabajo, si es remunerativo o no remunerativo, y acá empieza a aflorar fuertemente lo que va a terminar después en el decreto 329, que es la negociación. La negociación como forma de evitar conflictos, como forma de preservar la salud, como forma de evitar los perjuicios en la ocupación y los perjuicios en la continuidad empresaria y en la actividad comercial. Esta resolución 279 sigue, bueno, considerando el tema del personal esencial, la facultad de reorganización de la empresa, el carácter extraordinario y transitorio de las nuevas contrataciones, y hace una mención a que no son días de descanso, o sea, no ir a trabajar no constituye días de descanso, sino que es un tema de salud pública, y por ende no se pueden aplicar sobre esos ingresos suplementos o adicionales convencionales para asuetos. Esto salvo que esté previsto, obviamente, legalmente, que hubo un feriado o que existía un día festivo. Y seguramente, y para todos, el decreto de necesidad de urgencia, el 329 del 31 de marzo, cambia muchísimo la situación, digamos, y pone un freno a los despidos y las suspensiones, muchos despidos y suspensiones que se hacían, por supuesto, en el marco del 219 y el 221, que tiene que ver con la fuerza mayor, y que hasta este momento eran, digamos, plenamente válidos porque estaban contemplando esa situación del coronavirus, que era una situación de fuerza mayor totalmente ajena a la relación, a las partes de una relación laboral. Este decreto 329 marca la prohibición por 60 días de los despidos sin justa causa o por las causas de disminución de trabajo y fuerza mayor, como asimismo las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Todo esto con una gran excepción, por eso ratifico y marco que el sentido de toda esta normativa tiene que ver con la negociación, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con
la buena fe. Y exceptúa de esto todas aquellas negociaciones y todas aquellas tratativas que se logran a través de las suspensiones efectuadas por el artículo 223 bis. Y acá viene, y acá es la relación con lo que yo empecé hablando de lo que hacíamos en situaciones de época de crisis y antes que empezáramos a tener todas estas situaciones que son de crisis más de el tema de coronavirus y que impacta en el tema de la salud, en el tema de la producción, comercialización y por supuesto en el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país. Está claro que este decreto ha instituido durante 60 días una suerte de estabilidad propia, donde los trabajadores no pueden ser despedidos, no pueden ser suspendidos, salvo en este último caso que se negocie a través del artículo 223 bis. Todos esos despidos y suspensiones son considerados nulos e ineficaces. Y acá un poco, no solo por este decreto, también referenciado a lo anterior o cuando empezábamos esta charla, hemos declarado casi inaudita parte, salvo por tomar conocimiento a través de estos canales virtuales que hemos abierto como asesoramiento a los trabajadores, a las empresas y demás. El ministro sacó una resolución donde declaró la ineficacia de las suspensiones y de los despidos invocados en el marco del 219 y del 221, y se abrió un periodo de negociación donde próximamente, la semana que viene, hemos habilitado a los fines de una audiencia porque entendemos que la protección de los haberes y de la fuente de trabajo de ese sector y de esos trabajadores que sufrieron ese embate desde lo empresario es primordial. Todas estas medidas que fueron protegiendo, por supuesto, al sector trabajador, protegiendo la integralidad y garantizando el salario, salieron también por decreto 332 y decreto 347, que ustedes lo tienen también en pantalla, ayudas y programas de asistencia de emergencia del trabajo y la producción. Si bien es cierto que está lerda la implementación, creo que son mecanismos que van a ayudar a las empresas a los fines de poder paliar esta carga de que no se trabaja y por otra parte deben abonar los salarios como anteriormente lo vinimos diciendo. Este programa de asistencia de emergencia determinado en el decreto 332 tiene fundamentalmente 4 puntos a que se hace referencia. Una parte de ella tiene que ver con la reducción y la postergación del pago de las contribuciones al sistema integrado previsional, una asignación complementaria o compensatoria al salario para empresas de hasta 100 trabajadores, el sistema de repro, que es para aquellas empresas que son de más de 100 trabajadores, donde el repro consiste en una suma a los trabajadores de entre 6.000 a 10.000 pesos, y por supuesto el aumento de la prestación de desempleo de 6.000 pesos a 10.000 pesos. Y acá también es importante porque nos sitúa y nos hace ver cómo está la situación y el panorama de esto, y gracias al registro informático que nosotros tenemos de las empresas, hemos logrado detectar, y a los fines de colaborar para que pueda tramitarse este repro o esta ayuda compensatoria,
que en Córdoba, a través de este registro, tenemos alrededor de 65.600 empresas registradas. De esas empresas, de entre 1 y 25 trabajadores, tenemos alrededor de casi 42.600 empresas que tienen la gran actividad, que esto es lo que decimos de la protección de las pymes, que no es solo en Córdoba, por supuesto, sino que es una realidad de todo el país. Tenemos empresas de 26 a 50 trabajadores, de 1.555 empresas, de 51 a 100 trabajadores, 859 empresas, y más de 100 trabajadores, 592 empresas. Este número refleja totalmente esta situación que tenemos, y refleja que la economía de este país la manejan, por supuesto, la pyme y los pequeños y medianos comercios. El decreto 347 crea un comité de evaluación y seguimiento para poder otorgar estos beneficios, y tiene que, fue un pedido muy grande que se hizo ayer o antes de ayer en una reunión que tuvo el presidente para que se acelere con la Cámara de Industriales y de Comercio, para que se acelerara este mecanismo para poder empezar a dar respuestas reales a las empresas. Hoy, hace un ratito, recientemente salió una nueva decisión administrativa, la decisión administrativa, permítanme, 483, donde reglamenta el funcionamiento de este comité de evaluación y seguimiento para poder dar respuesta a esta ayuda tan necesaria para el sector de pymes y de todos aquellos que obviamente no tienen que estar trabajando, ¿sí? No son para aquellas empresas que están incluidas o que están exceptuadas y que están trabajando normalmente. En base a esto y ampliando, como ya lo dije en el 429, después la resolución 450, amplió el listado de actividades incluidas. Acá se incluyó todo lo que tenía que ver con servicios de fumigación, servicios de mantenimiento, fábricas de colchones, maquinaria vial, maquinaria agrícola, y en el día de ayer o antes de ayer salió una nueva decisión administrativa, que es la 468-2020, donde se amplía nuevamente el listado para la obra privada de infraestructura energética. Seguramente, y después del día 12, que culmina la segunda fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, será una nueva etapa donde deberemos analizar cuáles son las nuevas medidas que se tomen a nivel nacional y por ende que se replican en el resto del país. Determinar que esto que forma o que determina o que dictamina y dicta el decreto 329 de la prohibición de los despidos rige hasta el 29 de mayo del 2020, por ende tenemos 60 días, o vamos transcurriendo estos 60 días donde este tipo de despidos y de suspensiones están prohibidas, donde debemos apelar, y perdón si soy reiterativa, aunque en Córdoba nos podemos dar el lujo de decir que
está muy aceitado lo que es la negociación, está muy aceitado el principio y el compromiso y el esfuerzo compartido, sobre todo en épocas de crisis y hoy en una crisis sanitaria, humanitaria importante. El Ministerio de Trabajo, no solo a través de estos canales, sino en lo personal, cada uno de los funcionarios estamos a disposición permanentemente con respecto a todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales y se pueda ayudar a cumplir este objetivo que es preservar la ocupación y la continuidad de las empresas. Por otra parte, las 23 delegaciones del interior del Ministerio de Trabajo, cada una ha sido organizada con la particularidad de cada zona, porque entendemos que cada lugar y cada región tiene su propia particularidad, pero se está dando tratamiento también a todas las cuestiones que se presentan. No se deja ningún tema, y si hemos dejado algo en el medio, desde ya pido disculpas y me pongo a disposición para que, bueno, se hagan las correcciones pertinentes y se tomen las cartas en el asunto. Estamos impedidos a través del decreto de poder abrir nuestras oficinas y de la atención personal al público, pero no así respecto de la atención virtual. Creo que la estamos cumpliendo, creo que estamos a la altura de las circunstancias y vuelvo a repetir, si no es así, y ya para terminar y abrir un poco las preguntas, que veo que el chat se mueve permanentemente y debe haber muchas, pongo a disposición mi mail, veo que hay muchos colegas que, bueno, hablamos permanentemente, agradezco a todos aquellos que se han conectado en esta charla, agradezco el interés y estoy convencida que cada uno de ustedes en el sector que represente hacen el mismo esfuerzo para llevar a cabo esta situación y poder transitarla y poder tener los mejores beneficios. Muchas gracias, sigo conectada a los fines que abramos el ciclo de las preguntas y a vuestra disposición.